Si queremos evaluar los límites en el infinito, en primer lugar, tenemos el límite de la cantidad, 5 más 13 a la x, dividida por la cantidad 2, e a la potencia de 2x más 7 cuando x se aproxima al infinito. Comenzamos comprobando la forma del límite. Cuando x se acerca al infinito, 5 no se ve afectado por x. Y luego tenemos más 3 veces e a la potencia x. 3 veces e a la potencia de x va a aumentar sin límites ni enfoque infinito a medida que x se acerca al infinito. Del mismo modo, en el denominador, 2 veces e a la potencia de 2x se aproxima al infinito cuando x se acerca al infinito, y 7 no se ve afectado por x. El límite está en la forma final de la unidad del infinito dividido por el infinito, lo que significa que tendremos que cambiar la forma de la función para determinar el límite. Y voy a mostrar dos métodos para hacerlo. Primero, si 13 a la x se acerca al infinito. A medida que x se acerca al infinito, 5 positivos casi no tiene impacto, y podemos ignorar lo positivo 5 en el numerador. Del mismo modo, el plus 7 en el denominador casi no tiene impacto ya que 12 a la potencia de 2x se acerca al infinito. Y, por lo tanto, podemos ignorar el 7 más. Lo que significa que el límite es igual al límite de solo 3 veces e a la potencia de x dividida por 2 veces e a la potencia de 2x. Cuando x se aproxima al infinito. De esta forma, podemos simplificar e a la x dividida por e para que la potencia de 2x sea igual a e a la potencia de x o 1 dividido por e a la x. Y vamos a mostrar algunos trabajos sobre esto. De nuevo, si tenemos e a la x dividido por e a la potencia de 2x, porque estamos dividiendo la base de la misma, podemos restar los exponentes, lo que nos daría e a la potencia de x menos 2x, que es igual a e a la potencia de x, que es igual a 1 dividido entre y x. O si es más útil, podríamos escribir e a la potencia de 2x como e a x al cuadrado. Así que tenemos dos factores de e a la x en el denominador. Simplificando, obtenemos 1 dividido por e a la x. Lo que significa que al simplificar aquí, terminamos con el límite de 3 dividido por el producto de 2 y e a la x. Cuando x se aproxima al infinito. En este formulario, observe cómo el numerador permanece en 3 y 12 a la potencia de x se acerca al infinito a medida que x se acerca al infinito. Y, por lo tanto, el límite es igual a 0. Por lo tanto, este será un enfoque que podemos adoptar para determinar el límite. Echemos un vistazo a un segundo método para determinar este límite. ¿Recuerdas cuando tuvimos polinomios en el numerador y el denominador? Dividimos cada término por la potencia más alta de x del denominador. Lo que significa otro método sería dividir cada término por e a la potencia de 2x para determinar este límite. Vamos a mostrar también ese método. Tendríamos el límite de 5 dividido por e a la potencia de 2x más 13 a la x. Dividido por e a la potencia de 2x, todos divididos por 12 a la potencia de 2x dividida por e a la potencia de 2x más 7 dividido por e a la potencia de 2x. Cuando x se aproxima al infinito. A continuación, simplificamos. En el numerador, 5 divididos por e a la potencia de 2x no simplifica. Además 13 a la x dividida por e a la potencia de 2x se simplifica a 3 dividido por e a la x. En el denominador, 2 veces e a la potencia de 2x dividido por e a la potencia de 2x se simplifica a 2. Y luego tenemos más 7 dividido por e a la potencia de 2x. Cuando x se aproxima al infinito. Nos daremos cuenta ahora, de que x se aproxima al infinito. 5 dividido por e a la potencia de 2x se acerca a 0. Lo mismo ocurre con 3 divididos por e a la x. En el denominador, 2 no se ve afectado por x, y 7 dividido por e a la potencia de 2x aproximaciones, 0. Simplificando, tenemos 0 dividido por 2, lo que, por supuesto, también nos da 0. Por lo tanto, cualquiera de los métodos es un enfoque válido para determinar este primer límite. Y ahora, el segundo límite. Tenemos el límite de la misma función, pero ahora, a medida que x se acerca al infinito negativo. Y de nuevo, revisemos el formulario. El 5 no se ve afectado por x. Y luego tenemos más 13 a la x. Mientras que a la x se acerca a 0 cuando x se aproxima al infinito negativo. Si puedes verificar de la gráfica de igual a la x aquí a la derecha. Te darás cuenta como x se acerca al infinito negativo, podemos ver la función los valores se acercan a 0.
Así que si a la x se acerca a 0 cuando x se aproxima a negativo infinito también lo hace 13 a la x. En el denominador, 12 a la potencia de 2x también se aproxima a 0 como x se acerca al infinito, y 7 no se ve afectado por x. Así que para este límite, sin cambiar la forma de la función, podemos ver que el numerador se acerca a 5, el denominador se acerca a 7 y, por lo tanto, el límite es igual a 5 séptimos. Espero que te haya resultado útil.